¿Cuántas veces confiaste en alguien de tu propia familia y después te arrepentiste de haber hablado de más? Porque hay algo que uno tarda demasiado en entender, algo que no te enseñan, algo que incluso suena incómodo decirlo en voz alta, pero es real. No todo el que está cerca cuida, no todo el que te ama sabe proteger lo que le confías. Y no todo el que lleva tu sangre merece conocer tu alma. Y esto no lo aprendes leyendo, lo aprendes viviendo. Lo aprendes cuando cuentas algo íntimo y luego lo escuchas en boca de alguien más. Lo aprendes cuando compartes una debilidad y tiempo después alguien la usa en tu contra. Lo aprendes cuando abres el corazón y recibes juicio en lugar de comprensión. Y duele. Duele porque no vino de un extraño. Vino de alguien cercano. Duele porque esperabas cuidado y recibiste exposición. Duele porque creías que había un lugar seguro y descubriste que no lo era tanto. Y entonces pasa algo. Te vuelves más callado, no porque ya no tengas nada que decir, sino porque ya entendiste demasiado. Porque después de los 60, la vida te enseña algo que cambia completamente la forma en la que te relacionas con los demás. No todo se cuenta, no todo se comparte, no todo se revela, y no por desconfianza, por sabiduría, porque ahora sabes que tu paz no depende de cuántas personas te entienden, depende de cuánto sabes protegerte. Durante años hiciste lo contrario, fuiste transparente, fuiste abierto, fuiste generoso con tu historia, con tus emociones, con tus planes, y estuvo bien. Era parte del camino, pero hoy estás en otro lugar. Hoy ya no necesitas aprobación. Hoy ya no necesitas validación. Hoy ya no necesitas contar todo para sentirte cercano a alguien. Hoy necesitas algo mucho más importante: tranquilidad. Y esa tranquilidad muchas veces depende de lo que decides callar. Porque hay cosas que cuando las dices dejan de pertenecerte, pasan a manos de otros, a interpretaciones ajenas, a opiniones que no pediste, a juicios que no necesitas. Y ahí es donde pierdes algo que a esta altura de tu vida debería ser intocable: tu paz interna. Por eso hoy quiero hablarte de algo que puede incomodar, pero que puede protegerte como pocas cosas en esta etapa. 5 cosas que jamás deberías revelar después de los ni siquiera a tu familia. No porque tengas que vivir desconfiando, sino porque ya entendiste que tu mundo interno es un lugar sagrado y no todos saben entrar sin destruir, porque hay silencios que no son distancia, son inteligencia. Hay cosas que no se dicen, no por miedo, sino por respeto hacia ti. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia. Te vuelves más libre, más claro, más en paz, porque dejas de exponerte innecesariamente y empiezas a cuidarte de verdad. Y la primera de esas cosas es una de las más sensibles porque parece inofensiva, pero puede cambiar completamente la forma en la que otros se relacionan contigo. La primera cosa que jamás deberías revelar después de los 60 es algo que parece inofensivo, incluso cotidiano, pero que puede cambiar completamente tu tranquilidad, tus finanzas, tu dinero, lo que tienes y lo que planeas hacer con ello. Porque hay conversaciones que empiezan suaves, casi inocentes. Una pregunta en la mesa, un comentario casual, algo que parece normal. ¿Y cómo estás con tus ahorros? ¿Te alcanzará para el futuro? ¿Has pensado en qué hacer con lo que tienes? Y sin darte cuenta, entras, respondes, explicas, compartes, porque es familia, porque no ves el problema, porque confías, pero después algo cambia, las miradas cambian, las conversaciones cambian, las expectativas cambian, y lo que antes era solo tuyo empieza a sentirse compartido. Empiezan las sugerencias que no pediste, las opiniones sobre lo que deberías hacer, las preguntas cada vez más específicas y en algunos casos incluso las peticiones. Y ahí es donde te das cuenta demasiado tarde a veces de algo que nadie te dijo con claridad. El dinero no solo es dinero, es independencia, es tranquilidad, es la posibilidad de vivir sin depender de nadie.
Y cuando lo haces público, cuando lo explicas, cuando lo expones, le das acceso a otros a algo que debería ser completamente tuyo. No porque los demás sean malos, sino porque las dinámicas cambian. Incluso con buena intención alguien puede empezar a opinar sobre tu vida como si tuviera derecho. Incluso sin querer alguien puede empezar a contar con lo que tú tienes como si fuera parte de sus planes. Y tú quedas en medio entre querer ayudar y querer protegerte, entre no quedar mal y no perder tu tranquilidad. Y esa tensión desgasta. Por eso aquí es donde entra esta decisión que cambia todo. Hazte el tonto. No porque no entiendas la pregunta, no porque no sepas qué responder, sino porque sabes que no necesitas dar esa información. Respondes con calma: estoy bien, todo bajo control, gracias por preocuparte, y hasta ahí, sin detalles, sin números, sin explicaciones, porque ya no estás en la etapa de demostrar nada. No tienes que justificar cómo administras tu vida. No tienes que explicar lo que te costó años construir. No tienes que abrir ese espacio a opiniones externas, porque lo que tienes es tuyo. Y protegerlo no es egoísmo, es respeto. Respeto por tu historia, respeto por tu esfuerzo, respeto por los años que trabajaste para llegar hasta aquí. Y cuando haces esto, algo cambia. Te sientes más liviano, más dueño de ti, más tranquilo, porque ya no hay presión externa, no hay expectativas, no hay interferencias, solo tú y tus decisiones. Y eso a esta altura de la vida vale más que cualquier aprobación. Ahora, hay otra cosa que muchas personas comparten buscando alivio, pero que termina generando algo completamente distinto, algo más pesado, más incómodo, y tiene que ver con el pasado, con esas decisiones que todavía duelen, aunque nadie las vea. La segunda cosa que jamás deberías revelar después de los 60 es algo mucho más profundo, más íntimo y más peligroso de lo que parece: tus arrepentimientos más profundos, porque todos los tenemos, todos. Decisiones que no salieron como esperabas, oportunidades que dejaste pasar, palabras que dijiste y que ojalá pudieras borrar, o silencios que guardaste y que todavía pesan. Y con el tiempo esos recuerdos no desaparecen, se quedan a veces en silencio, a veces regresando en momentos inesperados, a veces apareciendo cuando estás solo, cuando todo se detiene, cuando no hay distracciones. Y ahí es donde muchos sienten la necesidad de hablar, de contarlo, de sacar eso que pesa, de decir: me equivoqué, debí hacerlo distinto, ojalá hubiera sido diferente. Y parece lógico, parece que compartirlo va a aliviar, pero aquí es donde necesitas entender algo que no es fácil de aceptar. No todo el mundo está preparado para escuchar tu verdad, y menos tu familia. Porque cuando revelas tus arrepentimientos más profundos, no solo estás contando una historia, estás rompiendo una imagen. La imagen que otros tienen de ti. Esa versión que construyeron con los años, ese lugar que ocupas en sus vidas, esa idea de quién eres o quién fuiste. Y cuando lo que dices no encaja con eso, algo se quiebra. No siempre lo dicen, pero se nota en la forma en la que te miran, en el silencio incómodo, en la manera en la que procesan lo que acaban de escuchar. Y entonces lo que buscabas como alivio se convierte en algo más pesado, porque ahora no solo cargas con tu pasado, también con la reacción del otro, con su juicio, con su incomodidad, con su incapacidad de entender lo que viviste desde tu lugar. Y eso duele más. Porque hay cosas que solo tú sabes, contextos que nadie más vivió, decisiones que tomaste con lo que tenías en ese momento, momentos donde hiciste lo mejor que pudiste, aunque hoy lo veas distinto. Y pretender que alguien más entienda eso completamente es pedir demasiado. Por eso aquí otra vez aparece la sabiduría del silencio, no para negar lo que sientes, no para esconderlo,
sino para protegerlo, porque tus arrepentimientos no necesitan testigos, necesitan reconciliación, y esa reconciliación no ocurre afuera, ocurre adentro, cuando te permites aceptar lo que fue, cuando dejas de castigarte por lo que no puedes cambiar, cuando entiendes que hiciste lo que pudiste con la versión de ti que eras en ese momento. Y eso no se logra contando todo, se logra comprendiéndote, perdonándote, mirándote con la misma compasión que tuviste con otros durante toda tu vida. Porque si hay alguien que merece ese nivel de comprensión, eres tú. Entonces no lo digas todo, no abras esas partes tan sensibles a quien no puede sostenerlas. No pongas tu historia en manos de interpretaciones ajenas. Guárdala, respétala, dale el lugar que merece. Porque hay verdades que no se dicen no porque sean incorrectas, sino porque son demasiado valiosas para ser malentendidas. Y cuando haces eso, algo se acomoda, te vuelves más liviano, no porque lo hayas contado, sino porque dejaste de pelear con ello, y eso libera. Ahora, hay algo más que muchas personas sienten en silencio, algo que aparece con más fuerza con los años, algo que incluso puede asustar, pero que mal manejado puede cambiar la forma en la que otros te ven, y tiene que ver con el futuro, con lo que viene, con lo que todavía no sabes cómo enfrentar. La tercera cosa que jamás deberías revelar después de los 60 son tus miedos e inseguridades sobre el futuro, porque hay un momento, tarde o temprano, en el que empiezas a mirar hacia adelante y ya no lo haces con la misma certeza de antes. Antes planeabas, antes proyectabas, antes sentías que todo dependía de ti, pero ahora aparecen preguntas distintas. ¿Qué pasará si me enfermo? ¿Y si pierdo mi independencia? ¿Y si llega un momento en el que tenga que depender de alguien más? Y aunque no lo digas, esas preguntas se sienten a veces en silencio, a veces en la noche, a veces en esos momentos donde todo se detiene y no hay nada que te distraiga. Y ahí es donde muchos cometen un error que parece natural, pero que puede cambiar completamente la forma en la que otros se relacionan contigo. Lo dicen, lo comparten, se abren buscando alivio, buscando apoyo, buscando sentir que no están solos en eso. Pero aquí es donde necesitas entender algo que no es cómodo, pero es real. Cuando revelas tus miedos, no todos saben cómo sostenerlos. Algunos se preocupan, otros se incomodan y otros empiezan a verte diferente. Dejas de ser esa figura firme y pasas a ser alguien que hay que cuidar. Y aunque venga desde el amor, eso cambia todo. Empiezan a decidir por ti, empiezan a opinar más de lo necesario, empiezan a anticiparse a cosas que ni siquiera han pasado y sin darte cuenta empiezas a perder algo que es clave en esta etapa, tu autonomía, tu lugar, tu forma de estar en el mundo. Porque una vez que muestras fragilidad en ciertos espacios, es muy difícil volver atrás, no porque hiciste algo mal, sino porque los demás no siempre saben manejarlo con equilibrio. Y entonces lo que buscabas como contención se convierte en control. Lo que buscabas como comprensión se convierte en preocupación constante. Y eso pesa porque no quieres que te vean así, no quieres que te traten distinto, no quieres sentir que perdiste el lugar que construiste durante años. Por eso, aquí otra vez aparece la inteligencia del silencio, no para negar lo que sientes, no para fingir que no pasa nada, sino para proteger tu dignidad emocional, porque tus miedos son reales, sí, pero también son tuyos. Y no todos necesitan conocerlos, no todos pueden entenderlos, no todos pueden acompañarlos sin alterar la dinámica contigo. Y eso está bien. Porque hay batallas internas que no se resuelven hablando con cualquiera, se resuelven enfrentándolas con calma, con conciencia, con esa fuerza que ya has demostrado tener muchas veces en tu vida. Mírate bien. Todo lo que has pasado, todo lo que has superado, todo lo que has sostenido, ¿de verdad crees que no vas a poder con lo que viene? Claro que sí. No será igual. No será fácil, pero tienes algo que antes no tenías, experiencia. Y esa experiencia vale más que cualquier certeza.
Por eso no necesitas anunciar tus miedos, no necesitas convertirlos en conversación, puedes sostenerlos, entenderlos, trabajarlos en silencio y seguir caminando con calma, con dignidad, con esa presencia que no necesita demostrar fortaleza porque ya la construyó. Y cuando haces eso, algo cambia. Te mantienes en tu lugar, te mantienes firme, te mantienes dueño de tu vida y eso protege más de lo que imaginas. Ahora hay un miedo aún más profundo, más silencioso, uno que muchos sienten, pero casi nadie se atreve a nombrar, y que cuando se revela puede cambiar por completo la forma en la que los demás te perciben. La cuarta cosa que jamás deberías revelar después de los 60 es ese miedo más profundo, más silencioso, el miedo a la vejez y a la muerte. Porque hay un punto en la vida donde empiezas a darte cuenta de algo que antes parecía lejano. El tiempo ya no es infinito. Y no lo piensas desde el drama, lo sientes desde la conciencia. Lo notas en el cuerpo que ya no responde igual, en el cansancio que aparece más rápido, en los nombres que ya no están, en las despedidas que se han acumulado. Y en esos momentos aparece ese pensamiento que no siempre dices, pero que está ahí. ¿Cuánto tiempo queda? Y con esa pregunta llegan otras. ¿Cómo será el final? ¿Será en paz o con dolor? ¿Estaré acompañado o solo? Y aunque no lo digas, ese miedo existe, no es constante, pero aparece en el silencio, en la noche, en esos espacios donde ya no hay distracciones. Y aquí es donde muchos sienten la necesidad de hablarlo, de decirlo, de compartirlo con alguien cercano, con la familia, creyendo que eso traerá alivio. Pero aquí necesitas entender algo que cambia todo. No todos pueden sostener ese tipo de verdad. Porque cuando hablas de la muerte, no solo hablas de ti, despiertas el miedo del otro. Y cuando alguien no sabe manejar su propio miedo, tampoco sabrá manejar el tuyo. Entonces vienen las respuestas automáticas. No digas eso, todo va a estar bien. No pienses en eso ahora. Palabras que no contienen, solo evitan. Y tú lo sientes. Sientes que no hubo comprensión, que no hubo espacio, que no hubo conexión real con lo que estabas expresando. Y eso, en lugar de aliviar, pesa más. Pero hay algo aún más importante. Cuando revelas ese miedo, cambia la forma en la que te ven. Empiezan a percibirte distinto, más frágil, más vulnerable, más cerca del final. Y aunque no lo digan, lo sientes en el trato, en el tono, en la mirada, en la forma en la que empiezan a cuidarte, incluso antes de que lo necesites. Y eso puede quitarte algo muy valioso. Tu lugar, tu presencia, tu dignidad en el presente. Porque tú no estás terminado, tú estás viviendo y lo último que necesitas es que te traten como si ya no estuvieras completamente aquí. Por eso otra vez, el silencio no es debilidad, es sabiduría, porque ese miedo no necesita ser explicado, necesita ser comprendido por ti, necesita ser mirado sin negarlo, pero sin exponerlo a quien no puede sostenerlo, porque es una experiencia profundamente personal. Nadie puede sentirlo por ti, nadie puede procesarlo por ti, nadie puede darte una respuesta que realmente lo resuelva. Entonces, ¿qué haces con ese miedo? Lo reconoces, lo aceptas, lo dejas existir sin dejar que te domine. Porque también hay otra verdad que viene con eso. Cuando entiendes que el tiempo es limitado, empiezas a vivir distinto, más presente, más consciente, más enfocado en lo que realmente importa. Empiezas a soltar lo innecesario, a valorar lo simple, a elegir mejor en qué gastas tu energía. Y ese cambio no viene del miedo, viene de la conciencia. Por eso no necesitas decirlo todo. No necesitas poner en palabras lo que es tan profundo. Puedes caminar con eso en silencio, con dignidad, con esa fuerza que no hace ruido, pero que sostiene. Porque al final no se trata de cuánto tiempo queda, se trata de cómo decides vivirlo. Y cuando decides vivirlo con calma, con claridad, con presencia, ese miedo deja de ser un enemigo
y se convierte en un recordatorio de que estás aquí, de que sigues vivo, de que aún hay tiempo para vivir bien. Ahora, hay una última cosa, una de las más difíciles de manejar, porque tiene que ver con lo que sientes por personas que están muy cerca, personas que forman parte de tu historia, pero que no siempre han estado a la altura de lo que esperabas. La quinta cosa que jamás deberías revelar después de los 60 es lo que realmente piensas de algunos miembros de tu familia. Y esta es de las más difíciles porque no estamos hablando de extraños, no estamos hablando de gente lejana, estamos hablando de personas que llevan tu apellido, que comparten tu historia, que estuvieron en tu vida durante años. Y aún así hay cosas que duelen, decepciones que no se dijeron, actitudes que nunca entendiste, momentos donde esperabas algo y no llegó. Y con el tiempo eso no desaparece. Se acumula, se guarda, se queda ahí en silencio y llega un punto donde sientes que quieres decirlo todo, decir lo que te dolió, decir lo que viste, decir lo que nunca dijiste por mantener la paz. Y parece justo, parece que lo mereces, parece que después de todo lo que hiciste tienes derecho y sí tienes derecho. Pero aquí viene la parte que nadie quiere aceptar. Decirlo no va a cambiar nada. No vas a hacer que el otro entienda. No va a reparar el pasado. No va a generar la respuesta que esperas. Porque quien no entendió en su momento, difícilmente lo hará ahora. Y lo más probable es que pase lo contrario. Se defiendan, se cierren, te señalen y sin darte cuenta te conviertes en el problema en el que armó conflicto, en el que no supo callar, en el que complicó todo. Y eso duele más que lo que guardabas. Porque tú no buscabas guerra, buscabas ser escuchado, pero no todos están listos para escuchar. Y ahí es donde aparece la decisión más difícil, pero más sabia. Callar, no por miedo, no por debilidad, por paz, porque a esta altura de tu vida ya no necesitas ganar discusiones. Necesitas vivir tranquilo, porque abrir esas conversaciones no construye, remueve heridas, remueve historias, remueve cosas que ya no tienen solución y tú ya no estás para eso, ya no estás para desgastarte emocionalmente, ya no estás para intentar cambiar a quien no quiere cambiar, ya no estás para buscar justicia en lugares donde nunca la hubo, estás para algo mucho más importante, estás para cuidarte, para elegir en qué entras y en qué no, para decidir qué vale tu energía y qué no. Y esto no significa que ignores lo que sientes, no significa que niegues lo que viviste, significa que lo procesas sin necesidad de destruir lo que queda. Porque hay verdades que aunque sean ciertas no construyen nada cuando se dicen, solo rompen. Y tú ya sabes lo que es vivir con cosas rotas, no necesitas más. Entonces, eliges distinto. Observas, aceptas y sueltas desde adentro, sin hacerlo público, porque tu dignidad no está en decir todo lo que piensas, está en saber cuándo no hacerlo. Y cuando haces eso, algo cambia. Te vuelves más ligero, más estable, más en paz, porque dejas de pelear batallas que no tienen salida y empiezas a vivir desde otro lugar, uno más tranquilo, más claro, más tuyo. Y cuando juntas todo esto, cuando decides proteger lo que tienes, lo que sientes, lo que piensas, cuando dejas de exponerte innecesariamente, cuando entiendes que no todo se comparte, te das cuenta de algo. Silencio no es vacío, es poder. Porque no se trata de quedarte sin voz, se trata de usarla solo cuando realmente vale la pena. Y ahora déjame decirte algo que no te van a decir en muchos lugares, pero que cuando lo entiendes te cambia la forma de vivir por completo. Durante años creíste que ser auténtico era decir todo, que ser transparente era no guardarte nada, que amar era abrir el corazón sin límites. Y sí, en su momento eso tuvo sentido, pero hay una etapa en la vida donde esa misma forma de vivir empieza a jugar en tu contra, porque ya no estás en el proceso de construir tu identidad, estás en el momento de protegerla. Ya no estás en la etapa de demostrar quién eres,
Estás en la etapa de cuidar lo que eres. Y ahí es donde el silencio deja de ser ausencia y se convierte en sabiduría, porque no se trata de esconderte, se trata de seleccionarte. Seleccionar qué dices, a quién se lo dices y para qué lo dices. Porque cada palabra que sale de ti tiene un destino. Y no todos los destinos son seguros. No todos los oídos saben cuidar lo que escuchan. No todos los corazones saben respetar lo que reciben. No todas las personas saben sostener lo que tú cargas. Y cuando no saben, lo transforman, lo juzgan, lo distorsionan, lo usan. Y ahí es donde pierdes algo que no deberías perder nunca más: tu paz. Por eso esto no es un llamado a desconfiar de todos. Es un llamado a valorarte más, a entender que tu mundo interno es sagrado, que tu historia no es material de conversación, que tus emociones no son algo que se entrega sin filtro, porque a esta altura ya viste suficiente. Ya sabes lo que pasa cuando hablas de más, ya sentiste lo que es confiar y luego tener que recoger las piezas. Ya entendiste que no todo el que escucha cuida, y eso no te hace frío, te hace consciente, te hace selectivo, te hace fuerte de una forma distinta, una forma que no necesita ruido ni aprobación, ni validación constante. Una forma que se sostiene sola. Y cuando empiezas a vivir así, algo se ordena. Las relaciones se vuelven más claras, las conversaciones más simples, tu mente más tranquila, porque ya no estás expuesto todo el tiempo, ya no estás entregando partes de ti a quien no las merece, ya no estás reaccionando, estás eligiendo. Y eso cambia todo, porque empiezas a vivir con una calma que antes no conocías, una calma que no depende de lo que otros piensen, ni de lo que otros digan, ni de cómo otros reaccionen. Depende de ti, de lo que decides guardar, de lo que decides proteger, de lo que decides no decir. Y eso es libertad, no la libertad de hacer todo, la libertad de no tener que explicarlo todo. Por eso, si algo de todo esto te hizo sentido, si sentiste que hay cosas que ya no quieres volver a exponer, si entendiste que protegerte no es cerrarte, es respetarte, entonces no lo dejes como una idea más. Hazlo consciente. Escribe en los comentarios: mi silencio es mi paz. No como una frase bonita, sino como una decisión. Porque cuando lo haces visible, empiezas a vivirlo. Y si conoces a alguien que siempre habla de más, que siempre confía sin medida, que siempre termina herido por lo mismo, compártele este mensaje. Porque a veces una sola idea, en el momento correcto, evita años de desgaste. Y si quieres seguir escuchando mensajes que no te llenen de ruido, sino de claridad, que no te digan lo que quieres oír, sino lo que necesitas entender, suscríbete al canal, pero hazlo con intención, como una forma de recordarte que todavía estás a tiempo de vivir distinto, porque después de los 60 no se trata de abrirte más, se trata de proteger mejor lo que eres. Yes.